Pero bueno, paremos un poquito con la información y saludo ahora a Gerardo Orantes, director de Ciencia de Datos para Gerencia del Poder, con el análisis de cómo el presidente ha abordado diversas crisis. Gerardo, muy buenos días. Muy buenos días, Pancho. Hoy no estás en el estudio, tenemos sana distancia y esto es dado el problema del coronavirus. Si no, aquí te tendría dando un saludo de codito. Así es, Pancho. Es importante en estos momentos dar el ejemplo y tener sana distancia. Y quiero aprovechar, antes de comenzar el análisis, tus micrófonos para Adelante. desearle a toda la gente que transite por esta epidemia lo mejor posible. Y quiero aprovechar un minuto para recordar una frase que me encanta de Melchor Ocampo, que dice que solo seremos fuertes y felices cuando nos mantengamos unidos. Me parece en este momento es muy pertinente porque la solidaridad va a ser lo que probablemente nos saque adelante o lo que nos dé una oportunidad a través de esta pandemia y de una crisis económica que está a la vuelta de la esquina derivado de ella. Gerardo. ¿Sí? Ah, ya, Just- perdón, no, había tenido un problema de audio. Y justamente ante esta adversidad, donde, como bien dices, citando a Melchor Ocampo, es necesario el mensaje de unidad. ¿Cómo han sido los mensajes de unidad que ha dado el presidente López Obrador durante su presidencia? Ok, vamos a comenzar hablando de los momentos críticos, ¿no? Que ha tenido. Hay algunos que han estado, digamos, sobrevalorados por la prensa, que los han hecho ver como crisis cuando en realidad no lo eran. Si apelamos a la definición de crisis, es cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. Francamente, crisis quizás sea esta y nada más, pero llamaremos momentos críticos o crisis a algunos y los anunciaré a continuación. El primero, el 24 de diciembre del 2018, comenzamos con el fallecimiento de la familia Moreno Valle Alonso. El 27 de diciembre ya habíamos comenzado con el combate al huachicol, que incluyó una etapa de desabasto importante y terminó con la explosión de Tlahuelilpan. Eh, Después tuvimos la amenaza de aranceles del 30 de mayo del 2019, que aunque se llegó a un acuerdo de una semana, la comunicación continuó hasta el 21 de junio. Posteriormente tuvimos la renuncia de Ursúa, que parecía ser un momento muy crítico, que renuncie el secretario de Hacienda no es cualquier cosa. Sin embargo, observaremos que lo abordó de manera muy sucinta y que los cambios tan inmediatos no dieron pie a que surtiera una crisis. El enfrentamiento en Sinaloa, la tragedia de Levarón, el asilo a Evo Morales que polarizó la opinión pública, el desabasto de medicinas que dio arranque a este año, ¿no? Ya el 8 de enero de 2020 ya había un momento, ya había manifestaciones y demás, al grado que se instauró el pulso de la salud, eh, protestas por violencia de género que comenzaron el 9 de febrero y continuaron hasta el día del 9 de marzo. Y en medio de todo esto tenemos el coronavirus, que lleva ya más de 60 días siendo objeto de comunicación en las conferencias matutinas y en la conferencia extraordinaria de salud que se da a las 7 de la noche. El coronavirus fue mencionado por primera vez en una conferencia matutina el 22 de enero del 2020. Esto habla de la inmediata, digamos, comunicación que hubo al respecto. En ese momento no llegaban estaba en los centenares el número de infectados y apenas había un caso en América. Este, Sin embargo, ya se estaba abordando. Vamos a apoyarnos unos momentos en una presentación
para que veamos algunas gráficas, si te parece bien, Pancho. Y Adelante, adelante. era lo que te comentaba, podemos ver en el calendario las duraciones de cada una de estas crisis. Como comentaba, la renuncia de Ursúa causó un efecto muy pequeño. Esto es duración, no necesariamente intensidad, pero veamos el coronavirus que tomó dos momentos críticos con los que se intercepta, que es el desabasto de medicinas y las protestas por violencia de género. Como comentaba, es ya la crisis más larga y si hacemos caso al subsecretario López-Gatell, pues parece ser que todavía a esto le queda un buen tramo. Probablemente, y ahorita analizaremos cómo va a haber un tránsito de centrarse en el tema de salud a empezar a hablar de temas económicos. Veremos cómo se distingue el discurso de López-Gatell y del presidente en ese sentido, pero antes hagamos un análisis comparativo de cuáles han sido las palabras claves en alguno de los momentos críticos. Veamos que de coronavirus, el tema ha sido salud, coronavirus, medicamentos, casos y hospital. Lo que está en verde son palabras claves del momento crítico que están asociadas con ese momento crítico. Veamos, por ejemplo, que en la renuncia de Ursúa, como ponía de ejemplo, las palabras claves fueron los pequeños productores de Nayarit. Es decir, ahí esto te deja ver un poco de la importancia que se le otorgó al evento, que fue baja comparada a cuestiones como el coronavirus o el combate al huachicol, que todas las palabras más mencionadas y las palabras clave coinciden con la coyuntura. Por otro lado, vemos, por ejemplo, en las protestas por violencia de género que se mezcló el tema de salud, aunque la primera palabra fue el tema de mujeres. Y otra cuestión que es que ya hemos comentado, pero que no deja de ser relevante porque va a ser reiterativo en el análisis que presentemos, es que palabras que no tienen que ver y que han sido como válvulas de escape para el presidente en algún momento, aparecen como el avión en pleno momento crítico por el desabasto de las medicinas. Ya traía el problema, Gerardo, ya traía el problema de salud, como bien habías mencionado, con el tema del desabasto de medicinas, y ante eso hubo, por parte de las palabras de López Obrador, poder solucionarlo muy rápido. Nada más para terminar, justamente con el caso de coronavirus, ¿cuáles han sido como las palabras y el estilo que más ha utilizado? Porque de alguna forma le ha dado foro y foco a Hugo López-Gatell ante este caso, y no ha sido la voz cantante del presidente per se quien se ha metido a esto. Sí, esta no es la primera vez que lo hace. Hugo López-Gatell, nada más de las conferencias matutinas, ha hablado casi en un 20% durante toda la crisis, y si se analiza en el tiempo ha aumentado mucho su participación. Sin embargo, en otros momentos también a Marcelo Ebrard, como en el asilo de Evo Morales o en la amenaza a aranceles. Una cuestión que es muy importante destacar es esta bifurcación en la comunicación entre Hugo López-Gatell y el presidente López Obrador. Si se analizan las palabras clave de Hugo López-Gatell, por ejemplo, uno observará que vienen palabras técnicas: coronavirus, casos, médicos, transmisión, virus. Si se analizan las palabras del presidente durante esta época, el presidente no ha cambiado tanto su mensaje. Aparece en primer lugar corrupción, aparece pueblo, aparece gente, y en quinto lugar aparece avión, cosa que no deja de preocupar. Sí, es muy claro que hay dos estrategias andando, dos comunicaciones andando, cosa que puede confundir al ciudadano, ¿no? Veíamos ahí la imagen de hace unos días de la doctora Sheinbaum y el presidente dando dos instrucciones completamente distintas, y un poco para entender cuál es la estrategia del presidente. Él se ve preocupado por la parte económica, por lo que vendrá, por el tema de que un aislamiento muy prolongado pueda provocar, sobre todo en los pequeños comercios, en los servicios y demás,
una crisis muy potente. Sí, y ha delegado toda la parte técnica y toda la parte de salud al subsecretario López-Gatell. De hecho, en más de una ocasión el presidente ha dicho, yo me alineo a lo que él instruye en ese sentido. Y esto se analiza y se ve claramente cuando se ven las palabras clave. Simplemente también se puede entender escorsor de parte de la gente cuando el presidente no decide ponerse al frente de la situación como lo ha hecho en otros momentos críticos. Y sigue utilizando un lenguaje común en él y destaca mucho que corrupción esté en las palabras clave más importantes de este momento crítico, porque si algo no es adjudicable a la corrupción, es una pandemia, ¿no? Exacto. Esas serían, digamos, las diferencias más importantes entre los dos personajes. Perfecto, Gerardo. Pues muchísimas gracias por este análisis. Vamos a seguir viendo más adelante cómo se va desarrollando este tema y si en efecto López Obrador le entra al quite o sigue cediendo este espacio justamente en su estrategia de comunicación. Gerardo, fuerte abrazo a distancia. Muy fuerte abrazo, Pancho.